La canción del día de hoy es Abrázame de Ángel Aguilar y Felipe Botello. Ahora vamos con el ejercicio. Dice lo siguiente. Al escribir la expresión 4 logaritmo de x más un medio logaritmo de x más uno como un cero logaritmo se obtiene. Entonces, antes de pasar a resolver el ejercicio, repasemos algunas propiedades que vamos a emplear para la resolución del mismo. Entonces, la primera propiedad que me dice, si tengo el logaritmo y dentro de un logaritmo tengo una expresión que está multiplicándose, entonces básicamente los puedo separar. Me va a quedar logaritmo de a más logaritmo de b. Entonces básicamente el producto se convierte en una suma, es decir, los puedo separar. Importante que aquí utilice cuando los separe la misma base que acá. ¿Listo? Por lo general cuando ustedes vean log sin una base, están haciendo referencia al logaritmo en base 10. Y si llegan a ver logaritmo natural, que se representa por ln, no es más que logaritmo en base e. Recuerden que e es un número irracional. Entonces veamos un ejemplo. Si tengo logaritmo de 3 por x, ¿listo? Como ven, tengo una multiplicación que está dentro de mi logaritmo, entonces la puedo partir. Me va a quedar logaritmo de 3 más logaritmo de x. Puedo aplicar esa misma propiedad con una división, es decir, si tengo a sobre b. Importante aquí es que lo de arriba siempre es positivo y lo de abajo negativo, es decir, puedo convertir la división en una resta. Pero como les digo, siempre va a ser logaritmo de lo de arriba menos logaritmo de lo de abajo. Este orden no se puede cambiar. Entonces, por ejemplo, si tengo logaritmo de x sobre 2, esto va a ser logaritmo de x, es decir, logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Y nuevamente, los dos con la misma, el logaritmo con la misma base. Ahora, la tercera propiedad, que quizás es de las más importantes, que me dice básicamente, si yo tengo dentro del logaritmo una expresión como esta acá, es decir, una potencia, yo puedo tomar el exponente de esa potencia y bajarlo aquí como a multiplicar, básicamente. Es justamente lo que me dice esto. Entonces, por ejemplo, aquí tengo a la n es el exponente de la, entonces básicamente baja a multiplicar el logaritmo y lo puedo sacar del logaritmo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si tengo logaritmo de x al cubo, esto va a ser lo mismo que 3 por logaritmo de x. Aquí la cuarta propiedad pues no es más que un caso particular del tercero y aplicando las propiedades de los exponentes. ¿Por qué? Porque aquí me dice que logaritmo de la raíz enésima de a. Entonces, pues, ¿qué pasa? Nosotros esto sabemos que lo podemos escribir como una potencia. Simplemente es logaritmo de a elevado al exponente que tenga aquí dentro de la raíz, que pues como no tiene exponente es 1 sobre el índice de la raíz. Entonces, justamente esto es logaritmo de a la 1 sobre n. Y por la propiedad 3 sabemos que este exponente podemos pasarlo a multiplicar. Entonces, pues realmente con las primeras tres propiedades ya tenemos. La quinta, pues es la básica, que el logaritmo en base a de a es 1. Porque básicamente, ¿qué significa un logaritmo? Pues un logaritmo no es más que a qué exponente tengo que elevar la base para que me dé esto acá. Pues simplemente a la 1 me da. ¿Listo? Y la sexta, que la veremos con detalle más adelante, pues básicamente es el cambio de base que me permite escribir un logaritmo, que en este caso es por ejemplo el logaritmo en base c, como logaritmo en otra base. Entonces esto es bastante útil hasta para la vida práctica. ¿Por qué? Porque muchas calculadoras no tienen logaritmo en base 2, en base 3, entonces uno puede escribir cualquier logaritmo como otra base. ¿Listo? Entonces, bueno, hagamos un ejemplo rápido. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, si yo quiero sacar logaritmo en base 2 de 4. ¿Listo? Pues esto yo sé que me da 2, porque ¿a qué exponente tengo que elevar el 2 para que me dé 4? Al cuadrado. Listo. Pero imagínense que yo no sé cuánto vale esto y yo quiero meter en la calculadora, pero el problema es que mi calculadora solo calcula logaritmos en base 10. Entonces, ¿qué me dice? El cambio de base, la propiedad de cambio de base, básicamente me dice que yo puedo escribir cualquier logaritmo en la base que yo quiera. Entonces, como yo necesito ponerlo en logaritmo en base 10 porque es con lo que trabaja mi calculadora, pues simplemente pongo aquí logaritmo en base 10 y luego logaritmo en base 10. Recuerden que si no le pongo base a mi logaritmo es en base 10. Listo. Y ahora pues simplemente ¿qué hago? Pongo tanto en el numerador como en el denominador. Y simplemente en el numerador pues voy a poner esta partecita acá, que es lo que conocemos como pues el argumento. Listo, entonces va a ser logaritmo en base 10 de 4 dividido entre logaritmo en base 10 de la base de la anterior. ¿Listo? Y si ustedes hacen esta operación en la calculadora les va a dar 2 también. ¿Listo? Entonces es muy útil este cambio de base. Entonces ahora, lo último con lo que quiero que recalcar básicamente aquí, que es que, como ven, esto tiene dos lados. Es decir, aquí tengo como un logaritmo comprimido y aquí lo extiendo. Aquí tengo uno comprimido y lo extiendo. Aquí tengo uno comprimido y lo extiendo. Entonces, como ven, estas propiedades funcionan para los dos lados. Es decir, si tengo algo comprimido, puedes expresarlo así como una suma, es decir, como alargarlo o separarlo. Si tengo una división también, y si tengo un exponente también. Pero también me puedo ir para el otro lado, es decir, de aquí puedo pasar acá. Entonces, mucho de lo que vamos a trabajar en estos ejercicios, ¿qué es? Por ejemplo, aquí me piden que trabaje como esto lo convierte en un solo logaritmo. Entonces, pues, ¿qué me están pidiendo? De aquí
para allá, de derecha a izquierda, porque justamente tengo algo extendido, como ven acá, tengo una suma y la idea es llevarlo a un solo logaritmo, entonces voy de acá a acá. Entonces lo primero que podemos identificar cuando tengamos un problema con logaritmos es ver si me están pidiendo o que lo comprima, es decir, que convierta todo en un solo logaritmo, o que por el contrario lo expanda, y eso justamente me da una clave de las propiedades que tengo que utilizar. Entonces, por ejemplo, si aquí me piden que lo comprime en un solo logaritmo, pues qué propiedades voy a tratar de utilizar. Si tengo una suma, la voy a tratar de convertir en un producto. Si tengo una resta, la voy a convertir en una división. Y si tengo algo multiplicando a un logaritmo, voy a tratar de pasarlo a un logaritmo de la siguiente manera. ¿Listo? Entonces, pues justamente es lo que vamos a aplicar. Entonces, lo primero que vemos acá que es, tengo 4 por el logaritmo de x. Entonces ya vimos que la idea es comprimirlo. Entonces, si lo necesito comprimir, pues voy del lado derecho al lado izquierdo. Entonces, pues como ven, tengo algo de este estilo, es decir, tengo un número multiplicando a un logaritmo. Entonces, la propiedad que puedo aplicar, que es que lo que está multiplicando puedo pasarlo como exponente de lo que está dentro del logaritmo. Entonces me quedaría logaritmo de x elevado a la 4. Y de hecho puedo hacer lo mismo con esta acá, ¿cierto? Tengo un medio del logaritmo de x más 1. Entonces, esto que está multiplicándose lo puedo pasar como exponente de lo que hay aquí dentro del logaritmo. Entonces me va a quedar logaritmo de x más 1 al cuadrado. Listo. Y ahora estos de acá están sumándose. Y como yo necesito reunirlos en uno solo, pues ¿qué es lo que la próxima propiedad que va a aplicar? Justamente la 1. Tengo una suma y voy a pasar a una multiplicación. Entonces, como están sumándose y los dos trabajan con la misma base, con base 10, pues justamente dejo de la misma base. Listo. Y multiplico x a la 4 por x más 1. Ay, perdón, aquí me había quedado mal. Esto es a la 1 medio, ¿cierto? Porque este es lo que está multiplicándose. Listo, menos mal me di cuenta. X más 1 elevado a la 1 medio. Listo. Entonces aquí, pues, ¿qué propiedades podemos aplicar acá? ¿O qué podemos aplicar? Pues simplemente ya como una forma ya de escritura, como un detalle adicional, pues, ¿qué pasa? Esto acá está elevado a un índice fraccionario y por lo general en matemáticas no se acostumbra a dejar índices fraccionarios. Entonces, pues, simplemente lo convertimos a raíz. Simplemente va a ser una raíz, el denominador pasa a ser el índice de mi raíz, ¿listo? Como es 2, pues va a ser raíz cuadrada y recuerden que en raíz cuadrada no se pone el índice del x más 1 elevado al numerador, pues a la 1. Entonces, este logaritmo acá largo que tenía lo puedo comprimir de la siguiente manera, logaritmo de x a la 4 por raíz cuadrada de x más 1, ¿listo? Entonces, por lo tanto, aquí la respuesta correcta sería la opción C. Entonces aquí, como ven, es primordial, primero, antes de pasar a resolverlo, identificar si me piden que lo comprima, que en ese caso, sin esto comprimirlo paso de derecha a izquierda, o si necesito expandirlo, pues paso de izquierda a derecha y pues ya tengo como una pista de qué es lo que tengo que hacer. ¿Listo? Este diagramita acá lo vamos a seguir utilizando en los próximos ejercicios para que esto nos facilite justamente saber hacia qué lado vamos. ¿Listo? Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.